Buenos días, hermanos. Él les bendiga. ¿Qué le parece si oramos para pedir la guianza del Señor? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque una vez más nos has dado, Señor, la vida, la salud, Señor, para poder estar aquí delante de tu presencia, Señor, para poder congregarnos, Señor, como iglesia. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en esta mañana, que tú, Señor, nos guíes a toda verdad con tu Espíritu Santo. Queremos conocerte un poco más, Señor, el día de hoy, para no pecar contra ti, Señor, para guardar tus mandamientos, Señor, para caminar íntegro, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, y nos queremos poner en tus manos en esta mañana. Obra, Señor, tu voluntad en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues continuamos, hermanos, con la serie Desarrollando el Carácter de Jesús. ¿Cuántos estamos estamos desarrollando el carácter de Jesús? Amén. Yo creo que cada vez que leemos la palabra, el Señor hay algo que nos llama y nos confronta, ¿verdad?, a hacer. Y de hecho, yo veía en Juan capítulo 17, versículo 21, si gusta me puede seguir ahí, una oración, y era la oración de Jesús por sus discípulos. Y de hecho, en esta oración el Señor Jesús hablaba con el Padre en esta oración diciendo: Señor, ¿verdad? Él decía: Padre, haznos uno en ti. Estamos en Juan 17, versículo 21, dice así. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también, dice, ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que Jesús, cuando oraba por sus discípulos, Él estaba dando esa petición al Padre con el deseo de su corazón, que todos fuéramos uno en el Señor. Nuestro Señor buscaba que fuéramos uno no solamente en lo externo, sino en lo interno, en el carácter de Cristo, que fuéramos uno en Él. De hecho, Romanos, ya lo hemos visto, Romanos 8:29, habla de la siguiente manera, se los leo. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando yo leo estos dos versículos y veo la oración de Jesús, de que Él busca que todos seamos uno en Él, y después veo Romanos 8:29, que habla acerca también que el Señor desde antes de la fundación del mundo nos había destinado para que seamos hechos conforme al carácter de Jesús. Yo creo que el Señor busca de cada creyente que nos parezcamos cada día más y más a Él, en toda su forma de ser, especialmente, ¿verdad?, decimos en el carácter y en nuestra relación con Cristo. Y esta unidad, cuando empezamos en la unidad con Cristo, nos va a llevar en el mismo espíritu, a los mismos valores, a las mismas metas, a las mismas características de Cristo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, porque de hecho dice que nosotros somos un reflejo de Dios, porque el Señor nos creó ¿a qué? Dice, conforme a su imagen y semejanza. Entonces debemos de ser un reflejo de Dios. Esto significa que todas nuestras palabras, todas nuestras acciones deben estar alineadas conforme al carácter de Jesús. Deben estar alineadas al carácter de Dios. Debemos de buscar ser cada día más y más como el Señor. Y yo no sé qué tú pasaste esta semana o por cuáles problemas pasaste o qué circunstancias tuviste esta semana, pero la pregunta sería, ¿tu respuesta ha sido cada vez más y más conforme sería la respuesta de Jesús? No sé si recuerdan, pero hace varias semanas hablamos acerca de que siempre nos debemos de preguntar qué haría Jesús en nuestro lugar, ¿verdad? Y yo les hablaba que en los años, más o menos en los años 90, había esta frase, ¿verdad?, que decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y que se hizo muy famosa y que todos lo tenían en las pulseras, ¿verdad?, los jóvenes en las escuelas. Y había una frase que siempre decía, ¿qué haría Jesús? Y esa es una pregunta que todos nos debemos hacer
todos los días. Cuando nos enfrentamos a una circunstancia o una decisión, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su decisión que tomaría en este caso? Y lo invito a que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1, donde habla acerca de los deberes cristianos. De hecho, los títulos de las Biblias tienen muchas veces arriba este título que dice deberes del cristiano. Y dice el versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, dice, vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto, ¿qué dice? Racional. Es nuestro culto diario. Y eso es lo que debemos hacer, presentarnos nosotros, dice la palabra de Dios en el versículo 1 de este capítulo 12, presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Después en el versículo 2 tú lees y dice, no os conforméis a este siglo, sino ser transformados. Necesitamos tener una transformación por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo podemos llegar a tener esta renovación de entendimiento? A través de la palabra de Dios. Y el día de hoy, el Señor ponía en mi corazón hablar acerca del carácter de la integridad. ¿Cuántos sabían que hay mucho que aprender de la integridad de Jesús? El Señor fue nuestro gran y sumo ejemplo, no solamente del carácter del amor, de la obediencia o del perdón, sino también de la integridad. Ahora, ¿qué es la integridad? Cuando buscamos en el diccionario qué significa la palabra integridad, lo define de la siguiente manera. Dice, cualidad de íntegro. También habla de pureza, como lo es una mujer virgen, pero también habla de un dicho de una persona que es honesta y que es recta. Esto es integridad. Hace como 25 años en México, 25 años en México había una serie, bueno, les llamamos aquí spots, ¿verdad? Pero era como una campaña de parte de una televisora muy famosa. Y en esta campaña, no sé si ustedes la recuerden o los que estaban en México o pudieran ver esta campaña que se llamaba ¿Tienes el valor o te vale? No sé si ustedes lo llegaron a ver. Y cada rato se ponía en la televisión y salía una y otra vez en la televisión. ¿Tienes el valor o te vale? Y lo que quería esta campaña era llevar valores a las personas. Esta campaña pretendía llevar valores como lo sería la honestidad, como lo sería la integridad y entre muchas otras. ¿Para qué? Para que las personas pudieran tener esos valores. Pero yo me ponía a pensar en esto y decía, aunque una persona fuera de Cristo puede tener valores buenos, su raíz no tiene raíz, porque no tiene a Cristo. Y nosotros podemos ver que la palabra de Dios dice que por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. También la palabra, si tú lo lees en Romanos capítulo 7, versículo 7, eso es 7:7, Romanos 7:7, dice así. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hace una pregunta. Dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Fíjate, a través de la palabra nosotros podemos formar una base sólida, no solamente moral, pero también ética. Es la palabra de Dios la que nos pone esa base, ese fundamento. Por eso cuando yo veía estos programas hace unos años de esa televisora, veía que ellos querían formar integridad, querían formar respeto, la honestidad. De hecho, uno de los comerciales se veía una mujer embarazada subiéndose a un camión. Y esta mujer se subía a un camión y de repente todos los que estaban en el camión se hacían los dormidos para no ceder el lugar a la mujer, ¿verdad?, que estaba embarazada. Y de repente uno por ahí se levantaba y decía, toma asiento. Y ya la mujer se sentaba, ¿verdad?, la mujer que estaba embarazada, tomaba su asiento y la persona se quedaba parada cediéndole el lugar. Y terminaba con la frase, ¿tienes el valor o te vale? Y sabía que a muchos hoy les vale los valores. Ya nos dicen, no,
ya no quieren agradar a Dios, porque han perdido los valores bíblicos. Se están perdiendo y la comunidad, nosotros vemos hoy en día la comunidad ya no los avala, ya no los anuncia, sino que al revés, ellos dicen, no, van en la contra, van dándole lo contrario. Nosotros podemos ver que sin una raíz firme en la palabra de Dios, no podemos ser íntegros. No vamos a poder llegar a tener el carácter de Cristo si no ponemos la palabra de Dios como la base de nuestra integridad. ¿Sabía usted que la fe en Dios nos ofrece ese marco ético y moral? Ahí es donde nosotros podemos basar nuestras decisiones. Si usted tiene una decisión que tomar cada día, usted puede basar su decisión moral y ética en la palabra de Dios. Así que para los creyentes, Jesús es nuestro sumo y gran ejemplo de integridad, de cómo ser íntegro. De hecho, cuando me ponía a estudiar el ministerio de Jesús, yo veía que en todos los aspectos Jesús era íntegro, decía la verdad, era coherente con lo que hablaba, cómo actuaba. Él decía una cosa y eso que decía lo ponía por obra y nos ponía el ejemplo a nosotros. Y yo veía, por ejemplo, algunos ejemplos. Santiago capítulo 4, versículo 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Dice, y huirá de vosotros. ¿Qué debemos hacer? Someteos a Dios, resistir al diablo, y él va a huir. No tiene cabida Satanás en nosotros cuando le resistimos conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Eso dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Exactamente eso. De hecho, en Mateo capítulo 4, versículo 1, vemos aquel ejemplo de Jesús para nosotros. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice así. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Dice, al desierto, para ser tentado por el diablo. Y dice el 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pasó lo que tenía que pasar, tenía hambre. Y dice el 3, y vino el tentador, aquí está hablando de Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice el 4, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese una cosa, nuestro Señor Jesús, Él fue tentado y fue probado, y su integridad salió intacta. Él guardó la integridad. Nosotros podemos ver como estos muchos ejemplos. Yo veía también cómo Jesús nos muestra que Él era coherente. Él decía en su palabra, resistir a Satanás y Él huirá. Y Jesús lo hizo. Mientras Él estaba en el desierto y fue llevado por el Espíritu al desierto, resistió a Satanás con la misma palabra de Dios. Y Satanás, ¿sabes qué hizo? Huyó. No pudo permanecer delante de Jesús. Jesús resistió las tentaciones del diablo y cada vez que Satanás intentaba seducirlo y traía diferentes cosas, podemos ver cómo Satanás le ofrecía todos los gobiernos del mundo, ¿verdad? Le decía, todo esto, todos estos pueblos, ¿verdad? Todas estas ciudades te daré si tan solo te humillares y me adorares. Jesús le decía, no, solo a tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. También vemos que Satanás probó a Jesús en muchas formas, pero Jesús guardaba esa integridad. En Mateo 5:43 también dice lo siguiente, Mateo capítulo 5, versículo 43, Jesús enseñó lo siguiente, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Señor Jesús le decía, sí, esto es lo que tú has escuchado, dice el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y sabe qué? Cuando Jesús decía esto, Él también lo pasó. Y Él no perdió su integridad. Él era coherente con lo que hablaba y lo que hacía. De hecho, en Lucas 23:34 viene la oportunidad de Jesús de poner lo que había predicado y lo que había hablado en práctica. Dice Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron, dice, entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús estaba siendo crucificado. Aquellos hombres que lo habían crucificado ahora estaban burlándose, estaban echando suertes para ver quién era el que se quedaba con los vestidos de Jesús. Aún así, Jesús, las palabras de Jesús eran, oíste que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, decía el Señor, amad a vuestros enemigos. Y lo que hizo Jesús aquí dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor guardando su palabra. Jesús obró muchos milagros también, por amor, sin esperar nada a cambio. A través de los evangelios podemos ver cómo el Señor hace tantos milagros como sanar a los leprosos, regresar la vista a los ciegos, que los paralíticos puedan levantarse y caminar. Y yo veía que Jesús nunca hizo un milagro para beneficiarse. Nunca hizo un milagro así, sino que Él lo hacía por amor. Él hacía esos milagros por compasión a los necesitados. De hecho, hubo un momento en el que el Señor estaba muy cansado y los discípulos estaban cansados, pero dice que toda la multitud se agolpaba y venía a Él por un milagro. Querían conocer a Jesús. Y si tú empiezas a ver lo que los discípulos muchas veces le decían, Señor, mándalos a su casa. Aún así el Señor dice que le respondía, mira a las personas como ovejas sin pastor. El Señor las veía con una necesidad de sanidad, con una necesidad de restauración. Y Él tenía la compasión por todos ellos. Aún así, cuando muchas personas no creían en Él, como lo vemos en este caso el mismo pueblo de Jesús, que el mismo Señor dice, y no pude hacer muchos milagros con ellos porque no tenían fe. Aún así el Señor les ofrecía lo que tenía. De hecho vemos que Él regresa una vez más a ellos. Pero si tú vas, estamos en Lucas 23:34, dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Vemos cómo Jesús, en su amor infinito y obrando conforme a la integridad, guardando la integridad de su palabra, Él no los consumió, sino que aún así Él decía, perdónalos, así como lo había predicado. El Señor sabía cuál era su misión, y su misión era salvar a las personas, salvar a la humanidad. Y Él estaba dispuesto aún así a soportar el dolor, la humillación de la cruz para cumplir su misión. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ser ese ejemplo también? ¿Cómo podemos seguir ese ejemplo de integridad de Cristo? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ser personas íntegras como lo fue Cristo? Y esto de ser íntegro significa ser honesto, ser veraz en todas nuestras acciones y con los demás. También significa tratar a todos con respeto, con dignidad, independientemente de cuál sea su origen o su condición social. También significa depender y hacer lo que es lo correcto, aun cuando nadie nos mira. Eso es lo que es íntegro. De hecho, yo me ponía a pensar y decía, si el Señor nos hiciera un examen el día de hoy y nos pusiera dentro de esa, podemos ser esa burbuja, ¿verdad? De que todo lo puede ver, ¿qué encontraría en nosotros? ¿Podía Él decir, ¿es este un varón o una mujer íntegra? ¿Es este un varón que guarda mi palabra, que es honesto, que busca de corazón toda la verdad?
Y lo invito a que vaya conmigo al Salmos, a capítulo 15. Es un salmo muy bonito que habla sobre la integridad. Salmo capítulo 15, versículo 1. Aquí el salmista, David, hace una pregunta que es crucial y que todos nos debemos hacer también. Dice el versículo 1 del capítulo 15, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Yo me ponía a pensar en el salmista. ¿Cuál sería la razón o el motivo por el cual él venía delante del Señor con esa curiosidad, con esa pregunta? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién, Señor, morará en tu monte santo? Quizás su alma estaba turbada por lo que veía de las caídas de los demás. Quizás por su fe santa, que tenía una fe que guardaba en el Señor y decía: Señor, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? O quizás solamente quería conocer fervientemente quién sería el que podría habitar en la casa de Dios. Pero yo veía algo, que cualquiera que haya sido su motivo, cualquiera que haya sido la razón por la cual él preguntaba esto al Señor, la respuesta, sería la misma. Y sería también sumamente importante. Usted se ha preguntado: ¿quién, Señor? Señor, si tu lugar, si tu templo, Señor, si tu casa es un lugar santo, ¿quién, Señor, podrá habitar en ella? ¿Quién, Señor, podrá venir delante de ti? Yo veía que para el rey David, él quería buscar una intimidad con el Señor. Y si tú te fijas, él no está hablando de conocer a Jesús, sino que diciendo: yo ya conozco a Dios, ya conozco su presencia. Pero él decía: ¿cómo puedo entrar aún más allá, Señor? Quiero entrar a una profundidad en esa comunión contigo. De hecho, es lo que está hablando aquí David. Dice: ¿quién habitará? Y el habitar significa morar, significa quedarse ahí a vivir. Él no estaba hablando de una visitación. Él no estaba hablando de nomás entrar y salir, sino decía: ¿quién puede, Señor, morar, habitar dentro de tu presencia, Señor? Y la pregunta, él empieza a obtener una respuesta por medio del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el Salmo 15, versículo 1. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y después de hacerse esta pregunta, él empieza a contestar también. Y dice el versículo 2, el que anda ¿en qué? En integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El salmista tenía una pregunta: ¿quién? ¿Quién puede ser, Señor, el que pueda habitar delante de tu presencia? ¿Quiénes son, Señor? Y la respuesta es la siguiente y la misma: el que anda en integridad y hace justicia. Aquel que tiene un carácter íntegro. Aquel que tiene un carácter íntegro es aquel que puede tener comunión por siempre con el Señor. De hecho, el versículo 2, cuando habla de integridad, yo me veía otra palabra que me resaltaba, y la palabra es andar. Y de hecho, la palabra andar es una metáfora. Nosotros podemos ver que habla de un caminar, y habla de un caminar diario con el Señor. Entonces, cuando dice: ¿quién puede habitar, Señor, en tu tabernáculo? Dice: el que camina, el que anda, ¿en qué? En integridad. ¿Cada cuándo? Siempre. El que hace justicia, el que habla la verdad en su corazón. Si usted va a Efesios capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo a los efesios también les hablaba de la siguiente manera. En Efesios 4, versículo 1, hablaba también de este andar. Dice así. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que camines, ¿cómo? Dice: como es digno
de la vocación con la que fuisteis llamados. Dice el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, ¿cómo? Con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice el 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nosotros podemos ver que la vida de tal persona que anda en integridad es aquella persona que anda como es digno del Señor, no solo habla justicia, sino que estará lleno de acciones de justicia. No solamente va a decir, no, sí, tienes que hacer lo correcto, sino que él mismo hará cada día lo correcto. Y David no se detiene nomás a decir el que anda en integridad, sino que empieza a dar una descripción general de lo que significa andar en integridad. Y vamos a ver 6 características de las que nos habla de esa persona íntegra. Y la primera la podemos ver en el versículo 2. Dice, y habla verdad en su corazón. Esta es una de las características de un hombre íntegro. Cuando dice que habla verdad en su corazón, se está refiriendo que él en su corazón tiene verdad, abraza la verdad, ama la verdad. O sea, siempre está pensando en la verdad. No está pensando en qué mentira va a decir, cómo lo va a decir, sino que siempre está pensando en decir lo que es verdad. No solo habla de la verdad de labios para afuera, sino que viene del corazón. Por eso dice de la siguiente manera, y habla verdad en su corazón. ¿Y sabía usted algo? Que usted puede engañarme a mí, puede engañar a las personas, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y usted puede decir, no, es que yo hablo la verdad o amo la verdad y puedes hacernos pensar que amas la verdad, pero aquel que escudriña los corazones conoce lo que hay en tu corazón y conoce si en verdad amas la verdad. Él lo conoce. El Señor puede evaluar nuestro corazón y Él puede decir, en verdad, este es un hombre que habla la verdad. De hecho, eso hizo el Señor con una persona. ¿Recuerdan a Natanael? Si usted va conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47. Vemos cuando Jesús se encuentra con Natanael. Recuerda que Felipe había venido con Natanael, le había dicho, Natanael, he encontrado al Mesías, ven para que veas al Mesías. Natanael lo vio y dijo, ¿tú dices que este Mesías viene de Nazaret? Y la respuesta de él era, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? Pero si usted recuerda, Natanael no se quedó solamente con esa pregunta, sino que él entendía la palabra y decía, tenemos que ver. Él decía, no solamente puedo juzgar por lo que me está diciendo. De hecho, la palabra dice que probemos los espíritus. Y Natanael decía, como un hombre íntegro, decía, tengo que ir y tengo que conocer y tengo que ver con mis propios ojos si es o no es el Mesías. Y fíjate lo que le respondió Jesús a Natanael en el versículo 47. Le dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay ¿qué? Engaño. Fíjate, esto que dice, en quien no hay engaño, está hablando que hay verdad en su corazón. Que lo que piensa primero es en la verdad, que no está maquinando mentiras. Que él busca siempre decir la verdad. Por eso dice, en quien no hay engaño. Y esas son palabras de Jesús. Fíjate lo que continúa diciendo el 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Natanael sabía que lo que Jesús le estaba diciendo era verdad. Respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y dice el versículo 49, respondiendo Natanael, le dijo, Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor le dice a Natanael, Natanael, yo ya te había visto desde antes que tú vinieras. Estabas debajo de aquella higuera y yo ya te conocía. Yo ya sabía lo que tú estabas haciendo, o lo que estabas pidiendo, o lo que había en tu corazón. Y el Señor conocía el corazón de Natanael y decía, es un hombre que no hay engaño. Decía, un verdadero israelita en que no hay engaño. Si el Señor nos pusiera frente a Él, ¿pudiera el Señor decir lo mismo de nosotros? ¿Pudiera el Señor, es aquí una verdadera mujer, un verdadero hombre en el cual no hay engaño? Fíjate, a Natanael solo se le menciona una vez en la Biblia, y es aquí. Y el Señor le decía, en él no hay engaño, y él se decidió a seguir a Jesús. De hecho, usted ve que dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Lo reconoció, dice, tú eres el Rey de Israel. Fueron tan sencillas las palabras de Jesús para este hombre, pero eran tan profundas. Y Natanael vemos que no trataba solo de dar una buena apariencia, sino que de su corazón brotaba la verdad. Él había amado la verdad. De hecho, en Efesios capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo escribe lo siguiente también. Efesios capítulo 6, versículo 14, se lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Aquel cinturón de la verdad se refería cuando él hablaba acerca de esta armadura de la cual nosotros tenemos que vestirnos a diario. Él tenía como ejemplo un soldado y veía a un soldado con su faja de cuero que vestían ellos para mantenerse, para protegerse, para llevar también las armas como las dagas o las espadas. Y tenía su cinturón, ¿verdad? De soldado en el cual podía también mantener su vestidura que no se atorara y pudiera caminar bien, con más agilidad. Y veía a Pablo esto y decía, manténganse ustedes firmes también, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, hermanos, es la que nos protege, la que hace que cada área de nuestras vidas esté en armonía con la palabra de Dios. Que esté en armonía con el Señor. Eso es lo que hace ese cinturón de la verdad. Si no tienes integridad, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, ahora sí que vas a perder la batalla. Sin integridad, vamos a empezar a ir de mal en peor. Necesitamos la integridad. De hecho, decía el Salmo 15, donde estamos, dice, el que anda, el que camina, el que siempre está en integridad, y dice, y hace justicia, y habla la verdad en su corazón, pero también dice el versículo 3, dice, el que no calumnia con su lengua. Por eso la segunda característica de un hombre íntegro y una mujer íntegra es que no anda calumniando con su lengua. Esa es la otra característica, otra forma específica en la que David usó para mostrarnos quién es una persona íntegra. Recuerda que él decía, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién, Señor, morará en tu monte santo? Y dice, el que anda en integridad. Y después dice, ¿quién es ese que anda en integridad? Es aquel que hace justicia, aquel que habla la verdad en su corazón, pero también el que no calumnia con su lengua. Esto se refiere a una persona que no hace daño a los demás con sus palabras. Ahora sí que, como decimos, ¿verdad? Los chismes. De hecho, la Biblia habla mucho de tener cuidado con lo que decimos, tener cuidado con la lengua. La Biblia habla que no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de dominio propio. ¿Y sabe que usted el dominio propio también habla de controlar lo que hablamos? Controlar la lengua. Esa es una manifestación del fruto del espíritu.
el autocontrol. Y en el autocontrol nosotros cuidamos muchas cosas, así como la lengua y lo que decimos. No dejamos que la lengua ande suelta hablando. De hecho, en Gálatas 5:16, lo puede leer después, habla acerca de cómo andar en el Espíritu y de que no satisfagamos los deseos de la carne. De hecho, esto también nos expresa lo que el Señor busca de nosotros. Él busca que dentro de nosotros seamos íntegros en la manera de actuar, en la manera también en la cual nos expresamos. No sé si usted recuerda, pero hace unos meses tuvimos una serie que llamamos El poder de la lengua. Y en esta serie hablamos acerca de cómo tenemos que tener cuidado con lo que decimos, tener cuidado con lo que hablamos, porque dice la palabra en Santiago 3:5, se los leo, que cuán gran voz que enciende un pequeño fuego. Y hablando aquí de la lengua, porque dice el versículo 5 de Santiago 3, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua. Fíjate, cuando yo veía este versículo de Santiago, yo decía, ¿cuánto daño ha hecho en la iglesia la lengua? Yo creo que más daño que cualquier otra cosa. Yo creo que si usted se pone a pensar en todo lo que ha pasado en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, yo creo que la mayoría de las cosas sucedidas dentro de las divisiones, dentro de las peleas, han empezado con palabras, con lo que la lengua dijo. En Proverbios capítulo 10, versículo 19, se los leo. Proverbios 10, 19, dice así. En las muchas palabras, ¿qué dice? No falta ¿qué cosa? Perdón, no falta pecado. Dice, mas el que refrena sus labios, ¿qué dice? Es prudente. Entonces, en las muchas palabras no falta qué vas a decir de tu hermano, no falta qué vas a decir de alguna persona, no, ni siquiera tiene que ser algún hermano, aquí habla de cualquiera. Dice, mas el que refrena sus labios es prudente, piensa antes de hablar. El apóstol Pedro también lo ponía de la siguiente manera, en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice así. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Pero sabía que hoy también ya no hay nomás palabras mentirosas, sino que hay medias verdades. Hoy ya hay medias verdades en las cuales la gente usa que dice, no voy a mentir, pero dije una media verdad. Y es lo mismo, es falta de integridad. Una media verdad es lo mismo que una mentira. ¿Por qué? Porque integridad habla de algo entero. De hecho, de ahí es donde viene la palabra también integridad, algo que es entero. Y ese término es un término, de hecho, matemático. Habla de algo entero y un número entero, usted puede ver, el número entero puede ser el número 1 o 2, y no hay de que 1 punto y algo, ¿verdad? Pero muchos usan esa media verdad como para disimular. Y yo veía que cuando vemos el Salmo 15, versículo 3, le decía, el que habla la verdad, pero también decía, el que no usa su lengua, ¿verdad? Habla de la siguiente manera, dice, el que no calumnia con su lengua, que no anda calumniando con la lengua, pero también dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No sé si usted ha notado, pero si usted va a una corte, en la corte cuando lo van a hacer decir algunas cosas en
en aquella corte, a veces antes le ponían una Biblia, ¿recuerdan? Y le decía, tienes que prometer que vas a decir la verdad. Y lo hacían en la Biblia, pero ahora pues lo han quitado la palabra de Dios, pero aún se ha quedado aquel dicho que dice, vas a hablar la verdad, nada más que la verdad. ¿Y qué más dice? Toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Y sabe que ese dicho fue puesto por las medias verdades? Por eso dice, la verdad vas a hablar. Y luego dice, toda la verdad, o sea, entera. Y dice, y nada más que la verdad. Y ese dicho lo pusieron porque empezaron a salir mucho las medias verdades. Y no mentían, pero no decían la verdad completa. Y el Salmo 3 decía, el que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Una persona con el verdadero carácter íntegro de Jesús no va nada más con la lengua suelta para todos lados, llevando cuentos o historias de aquel hermano, de aquella hermana. No va haciendo eso, ¿sí o no? Eso no es el carácter de un cristiano, llevando, quizás puedan ser verdades, puede que no sea verdad, que sean mentiras, pero aún así no es algo que el creyente debe de hacer. Así que la palabra de Dios nos lo dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y esto es otra de las cuestiones también. Muchas veces somos rápidos para aceptar la palabra de alguien contra el testimonio de otra persona. Y a veces ni siquiera requerimos prueba, nos lo dicen y decimos, ya estuvo. Y no es así. De hecho, la palabra de Dios nos indica y nos dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Está hablando aquí que en nuestro corazón decimos, la persona, si nos dicen algo de alguien, no es algo que tomas y dices, así es. Y aún así, cuando te traen muchas pruebas, tu corazón está diciendo, yo no quiero creer esto, pero pues las pruebas ahí están. Y aún así en nuestro corazón no nos alegramos en eso, sino que al revés, Señor, perdónalos. Hay que tratar, Señor, de restaurar. Eso es lo que el Señor haría. Ahora el versículo 3 dice así, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahora sí que mejor morderse la lengua a dejarla que ande hablando. ¿Amén? Podemos ver el número 3 de estas formas específicas que David habla y es también acerca de la conducta de una persona. Fíjate, el versículo 3 dice, ni hace mal a su prójimo. Esto habla de una conducta, ya no nomás de hablar, sino de la manera en que tú y yo nos comportamos. Eso es lo que está hablando aquí. Entonces dice, no hace el mal a su prójimo. Y cuando David dice que un hombre justo no hace mal a su prójimo, quiere decir que evitará dañar de cualquier manera a su prójimo. No va a estar maquinando cómo dañar a su prójimo, sino que al revés, dice, no hace mal, está siempre buscando el bienestar de su prójimo. Y cuando David dice que el hombre que es íntegro no admite, o no hace mal, perdón, a su prójimo, está diciendo también, ni admite reproche contra su vecino. Aquí la idea es de que asumir de que la otra persona es inocente, hasta que entonces haya pruebas de lo contrario, y cuando haya las pruebas de lo contrario, entonces no te gozas en eso, sino que al revés, tenemos esa compasión por nuestro hermano. De hecho, cuando yo veía esto, decía, ¿a cuántos no les gustaría el beneficio de la duda? Y yo me ponía a pensar en esto y lo he pensado mucho, porque a veces han sucedido cosas dentro de mi vida o con personas que trato, ¿verdad? Y cuando pasa algo que quizás no me agradó o que fue en contra de lo que estaba hablando, ¿verdad? O de lo que estamos platicando, ah, siempre me gusta regalar el beneficio de la duda y digo, "Bueno", ¿verdad? Y dejarlo así. Y el Señor quiere que nosotros tengamos ese cuidado
también. Por eso dice, no admite reproche alguno contra su vecino. Está diciendo, bueno, también ten ese carácter íntegro con los demás. No recibas cualquier cosa que se te diga como algo hecho. Examínalo. Tampoco vayas y lo estés compartiendo como que si fuera un hecho. Fíjate, otra de las características que yo veía que David daba acerca de un hombre y una mujer íntegra es en el versículo 4. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y yo veía esto como una elección de amistades. Veía esto como una elección de modelos a seguir. Y cuando vemos este versículo, yo me ponía a buscar un poquito más, a indagar un poquito más acerca de aquellas personas, los modelos que normalmente nosotros seguimos o que tenemos como ejemplo en nuestras vidas. Y yo me encontré con un estudio canadiense que decía que los jóvenes de hoy ya no tenían héroes. Decía, los jóvenes de hoy ya no tienen héroes. Y yo decía, a ver, ¿cómo está eso? Y me ponía a investigar, ¿verdad? ¿Por qué dicen esto? Decía, porque los hombres, las mujeres y hombres de los años antepasados, ellos tenían héroes. Ellos decían, no, yo quiero ser como esta persona, yo quiero ser como esta persona. Pero decía en el estudio reciente que los jóvenes de hoy ya no tienen modelos buenos a seguir. De hecho, un estudio realizado decía que la mayoría de los jóvenes ahora quería ser narco. Le digo, o quería ser un músico, un rapero millonario, decían. En verdad, querían una fama, un youtuber. Y todo esto era lo que los jóvenes ahora deseaban en su corazón. Yo veía que David decía lo siguiente, decía, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel que pone sus ojos y tiene como héroes, tiene como personas que admiran, como su modelo, personas que aman a Dios. Personas, dice la palabra, que honran a los que temen a Jehová, personas que temen a Jehová. Y sabía que entre los jóvenes, si usted le pregunta a algún joven acerca de su modelo, te va a dar aquel cantante o aquel superhéroe cómico, ¿verdad? Si es un niño, pero la mayoría tiene personas que han sido exitosas como sus modelos. Dicen, no, yo quiero ser como esa persona, como ese cantante, pero la mayoría ya no tiene modelos que temen a Jehová. Que si yo quiero ser como esa persona que honra a Dios, que ama a Dios, ya no lo tienen. Y un carácter de una persona íntegra es que sabe elegir sus modelos. Sabe elegir a aquella persona que quiere seguir su ejemplo. Estas son las cosas que yo veía como lo más triste de la generación que viene en nuestros días. De hecho, la palabra de Dios, cuando vemos en las generaciones de Josué, vemos que se había levantado una generación que no conocía a Dios. ¿Recuerdan eso? Una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque se empezó a dejar ir a los jóvenes y a los niños a que siguieran sus propios deseos. Ya no se les hablaba de la palabra de Dios, ya no se les instruía en la palabra de Dios, ya no se les decía los milagros que Dios había hecho con ellos. Y los jóvenes y los niños empezaban a crecer y ya no tenían en mente a Dios, ni las cosas que Él había hecho por ellos. Y una y otra vez se apartaban de Dios y se iban a los ídolos. Y dice que creció una generación que no conoció a Dios. Si queremos ser íntegros y que nuestros hijos sean íntegros, debemos de no apartarlos de la palabra de Dios, sino llevarlos a la palabra de Dios. ¿Quiénes son nuestros modelos? ¿Quién es tu modelo?
¿Es tu modelo una persona recta a seguir? ¿Es tu modelo un padre que tiene a su familia, una madre fiel en el cuidado y la crianza de sus hijos, una persona que se sacrifica por los demás? ¿Es este tu modelo a seguir? Nuestro modelo, hermanos, es nuestro Señor Jesús. Por eso estamos llevando esta serie desarrollando el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver cuál era la forma de actuar de Jesús y empezamos a desarrollar el carácter de Jesús, vamos a ser hombres y personas íntegras, que piensan en la verdad, que hacen la verdad, que no hablan mal de su prójimo, que no piensan en hacerle mal a su prójimo, sino que al revés, tienen como su ejemplo personas que temen a Dios. Otra de las características de aquel hombre íntegro, vamos a ir terminando, es también que se mostrará en las decisiones que vamos a tomar. Dice el versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Fíjate lo que dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Una persona íntegra da su palabra y ¿sabe qué hace? La lleva a cabo. Entra en un contrato y no se retracta de su compromiso. Incluso si algo descubre que le hará daño, dice la palabra ahí, el que aún jurando en daño suyo, no por eso va a cambiar lo que dijo. Y yo creo que hoy estamos en un tiempo en que la palabra de muchos ya no vale nada. Dicen, sí, lo vamos a hacer, le dicen a sus hijos, vamos a hacerlo, y llega el tiempo y sus hijos están diciéndoles, papá, vamos a hacer lo que dijiste, y no. Y a los niños dicen, no, pues dijo. O quizás nos metimos en alguna situación y nosotros dimos nuestra palabra y decimos, yo lo voy a hacer. Y de repente llega el tiempo y nos echamos para atrás y decimos, no. Estamos en un tiempo en que se necesita hacer un contrato firmado y hasta notariado para que cumplas lo que dijiste. Cuando antes se le hacía con solamente una palabra, decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y la palabra tenía un valor tremendo. Y era como estos tiempos, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Por eso una persona íntegra se va a notar en sus decisiones, en cómo mantiene su palabra y lo que ha dicho, eso hará. Y por último, otra de las características de una persona íntegra se mostrará, fíjate lo que nos pone el versículo 5, en el uso del dinero. Fíjate lo que dice el versículo 5, dice, quien su dinero no dio, ¿a qué? A usura, ni contra al inocente admitió cohecho. Ahora, podemos ver primero, una persona piadosa nunca va a tratar de sacar provecho de la desgracia de otra persona. Por eso dice, quien su dinero no dio a usura. Está diciendo, aquel que dio su dinero a usura de hecho significa interés excesivo. En esos tiempos había personas que, como en esos tiempos también hay, que prestaban con un interés. Cuando una persona tenía algún evento fuera de lo común, ¿verdad? Y ocupaba el dinero y estaba desesperado por conseguir dinero, iban y pedían un préstamo. Y cuando pedían ese préstamo se los daban, pero ¿sabes cómo se los daban? Con un interés a nunca terminar. Y dice, quien su dinero no dio a un interés excesivo de abuso contra su prójimo. También dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Aquí cohecho habla de soborno. Una persona íntegra no pervertirá la justicia por dinero. No habla de que una persona íntegra no va a sobornar, que era una costumbre común en ese tiempo.
Las personas con dinero, y lo podemos ver también en nuestro tiempo, las personas con dinero se aprovechan de los que no tienen. En el mundo antiguo nosotros podemos ver cómo una persona íntegra, como el día de hoy también, no debe de tener nada que ver con el soborno. La pregunta del salmista era crucial. Y la pregunta del salmista era, ¿quién subirá, Señor? ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Él tiene una pregunta, y la pregunta era una pregunta necesaria. Y yo creo que todos nosotros nos debemos de preguntar cada día, Señor, ¿quién habitará? Para que el Señor sea el que nos recuerde, aquel que está limpio de manos, puro de corazón. Aquel que es íntegro es el que podrá estar en la presencia de Dios. Nosotros podemos ver que David no dio una respuesta cualquiera. Su respuesta fue muy, ahora sí, directa y a la cabeza, como dice un pastor, ¿verdad? Él, podemos ver que él no se fue con rodeos, de decir solamente el que es íntegro, sino que dijo, el que hace todas estas cosas. Aquel es el que va a poder estar en la presencia de Dios. El versículo 5 dice, termina este capítulo diciendo el versículo 5, el que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás. Y esta es una promesa consoladora. Una persona que es íntegra dice que no resbalará jamás. Yo recuerdo las preguntas con las que comenzaba el Salmo y decía, ¿quién habitará, Señor? ¿Quién morará? Y tal persona que morará es aquella que el Señor puede confiar. Es aquella que el Señor sabe que su corazón es recto, que sus pensamientos son rectos, que sus acciones son rectas. Es aquella persona íntegra. Quiero terminar, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. También el apóstol Pedro escribía lo siguiente, dice lo siguiente, en versículo 1, capítulo 1 de 2 de Pedro, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí dice, a ellos escribo. Y vaya conmigo el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué añadimos? Conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio añadimos paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, el uno por el otro. Y dice, y al afecto fraternal añadimos amor. Y dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, ¿y qué? Y elección. Dice, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeráis jamás. El apóstol Pedro tenía también que decir algo ahí. No se quedó solamente con David, sino que él decía, si ustedes añaden todas estas cosas a su vida diaria, no caerán jamás. Así como David decía, no resbalará jamás aquel que lleva una vida íntegra, aquel que lleva una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, la integridad es un valor fundamental en el creyente. Nosotros no podemos andar sin integridad y decir que llevamos una vida cristiana. Porque un creyente, un cristiano es el reflejo de Cristo. Por eso se llama cristiano, porque está reflejando a Cristo. Y Cristo fue un hombre íntegro y Él nos enseña que nosotros seamos según su carácter, y su carácter es de integridad.
Y el Señor busca a nosotros integridad en nuestra vida diaria. No solamente de labios para afuera, sino en nuestro corazón. Amén. Los invito, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Y vamos a pedir al Señor que conforme vamos caminando en nuestra vida de creyentes, como cristianos verdaderos, que el Señor siga hablando en nuestro corazón, siga formándonos según su carácter y especialmente en el modelo de integridad. Que el Señor siga hablando en nuestro corazón aquellas partes que no han sido agradables a Dios, que hemos ido acumulando en nuestras vidas, que van en contra de la palabra de Dios, y decirle: Señor, apunta esas áreas. Pon mis ojos, Señor, que yo pueda ver esa área de mi vida en la cual tú me estás hablando, que yo deje, Señor, para seguir tu integridad, para seguir, Señor, haciendo lo que tú me has pedido que haga. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, Señor. Tu palabra es esa luz que nos alumbra nuestro caminar. Y el día de hoy, Señor, sigue alumbrando nuestro corazón. Áreas, Señor, que no hemos sido íntegros, alúmbralos, Señor, con tu luz. Apúntalos, Señor, para que podamos ver, reconocerlo, arrepentirnos, Señor, y venir delante de ti, Señor, limpios de manos y limpios de corazón. Que podamos ser personas íntegras, Señor, personas honestas, personas que no maquinan mentiras, sino personas, Señor, que hay verdad en sus corazones. Personas que buscan, Señor, que buscan tu palabra, que buscan el parecerse cada vez más a ti, Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Tú conoces cada uno de sus corazones, tú conoces las situaciones individuales, Señor. Te pido que tú obres conforme a tu propósito en cada una de sus vidas. Señor, gracias porque tu palabra una vez más nos ha alumbrado y nos ha llevado, Señor, hacia ese carácter que tú quieres que tengamos de integridad. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por todas esas áreas de nuestras vidas, Señor, que siguen ahí. Queremos limpiarnos en esta mañana. Poder entrar delante de tu presencia en adoración. Entrar delante de tu presencia, Señor, donde encontramos el oportuno socorro para cada circunstancia de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a levantar este canto al Señor, hermanos. Quedamos despedidos. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Dile a él: Señor, tu misericordia, Señor, tu misericordia es hasta los cielos, hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias.
gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, queremos andar en integridad todos los días. Vamos a cantar. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen. En quien guarda el pacto, quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace esas cosas con integridad. Que seamos así, Señor. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen. En aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla. Levante las manos y canta a Él, Señor. Señor, tu misericordia es hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, Señor, tu misericordia es hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será. Padre, es nuestra oración hoy que seamos unas personas, hombres y mujeres, Señor, íntegros. Queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús y andar en integridad. Cada día, Señor, para poder estar en tu presencia todos los días y siguiendo la guianza de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. Hoy mismo queremos hacer un pacto contigo, Señor, para andar como es digno de ti, para andar en integridad, Señor, para ya no hacer las cosas de la carne, sino examinar la vida de Jesús y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, para ser hombres y mujeres íntegros, conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esto es nuestro deseo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú vas a seguir guiándonos en toda verdad y enseñándonos cómo ser como Jesús. Gracias, Padre.
Dale un aplauso de gracias a nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, tu amor y tu gran ejemplo para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.